El aire en la biblioteca de la finca Vargas olía a tres cosas: a cuero viejo, a cera de limón rancia y a una impaciencia tan densa que era casi sofocante. Afuera, una lluvia fría y persistente de otoño azotaba los ventanales góticos, un tamborileo constante que servía como el único requiem real por don Arturo Vargas. Dentro, el silencio era una bestia contenida, rota solo por el carraspeo nervioso del notario Menéndez y el impaciente tap-tap-tap de la alianza de oro de Enrique Vargas contra la caoba pulida de la mesa. Laura estaba sentada en un rincón, en una silla de respaldo recto que parecía diseñada para el castigo. A sus 23 años se sentía como un gorrión pálido que había volado por error a un nido de águilas. Su vestido negro era de algodón sencillo. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos destacaban, blancos como el mármol. Ella era la única que había llorado de verdad. No por el don Arturo, el magnate de los medios de comunicación cuyo retrato al óleo, severo y juzgador, colgaba sobre la chimenea, sino por Tío, el anciano frágil y gruñón al que había cuidado durante los últimos 5 años de su vida. Tras la muerte de su padre, el hermano deshonrado, Laura había sido acogida en la finca, no como familia, sino como un acto de caridad gravoso. Ella había pagado su estancia convirtiéndose en la sombra de Arturo, su enfermera, su lectora, la depositaria de sus delirios febriles y sus recuerdos confusos. En la mesa principal, la verdadera familia estaba reunida. Enrique Vargas, el único hijo, un hombre cuyo rostro enrojecido y cuerpo corpulento hablaban de una vida de excesos. Dirigía Vargas Media, o más bien la presidía mientras la endeudaba. A su lado su esposa Silvia, una mujer esculpida en hielo y cirugía, cuya única emoción visible era un perpetuo desdén. Sus joyas tintineaban suavemente cada vez que suspiraba con aburrimiento. Y luego estaba Camila, la hija de ambos, una versión de 20 años, pulida y cruel de su madre. Sus pulgares se movían a la velocidad del rayo sobre la pantalla de su teléfono, sin duda quejándose en algún chat grupal del tedio de esperar su herencia. «Menéndez», espetó Enrique, rompiendo el silencio. «Terminemos con esto. Tengo una empresa que dirigir. El luto no paga las facturas». El notario, un hombre pequeño que parecía una comadreja asustada, asintió rápidamente. Rompió el sello de cera del grueso sobre. Estamos reunidos para la lectura del último testamento y voluntad de don Arturo Vargas», carraspeó. «Primero, los legados menores. A mi nuera Silvia». Silvia levantó la barbilla, un brillo de anticipación en sus ojos fríos. «Le dejo mi colección completa de botellas de perfume francés, todas ellas vacías, como un recordatorio de que la apariencia sin sustancia no es más que un frasco bonito lleno de aire». La sonrisa de Silvia se congeló y luego se resquebrajó. «Basura», siseó. «A mi nieta Camila», continuó el notario, su voz temblando. «O le dejo un fondo fiduciario de $1.000.000 que recibirá». Camila sonrió, triunfante. «El día que pueda demostrar que ha mantenido un trabajo remunerado fuera de la empresa familiar durante 3 años consecutivos». La sonrisa de Camila se evaporó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. 3 años. «Es un chiste. El viejo senil me está castigando». «Silencio», ladró Enrique, aunque una vena palpitaba en su sien. «No importa. Siga, Menéndez. El patrimonio principal. La empresa. A mí». El notario tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. «Sí, el patrimonio principal. A mi único hijo, Enrique». Enrique se reclinó inflando el pecho, la victoria finalmente en su rostro. «Te dejo mi primera caja de herramientas, la que traje de mi pueblo. Está oxidada y abollada. Te la dejo con la esperanza de que por primera vez en tu vida aprendas a construir algo en lugar de simplemente destrozar lo que otros han construido para ti. También te dejo $50 para que pagues una buena comida. Sé que te gusta comer». El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que Laura pudo oír el latido de su propio corazón en sus oídos como un tambor de pánico. El rostro de Enrique pasó del rojo al púrpura. Se puso de pie tan violentamente que su pesada silla de roble se estrelló contra el suelo. «Está demente», rugió, golpeando la mesa con un puño que hizo saltar las copas de agua. «Senil, loca, impugnaré esto. Lo destruiré». «No puede», chilló el notario, retrocediendo físicamente. «Porque el testamento no ha terminado. Hay una cláusula final». La rabia de Enrique se congeló. Quedó jadeando, su rostro lívido. Lentamente volvió a levantar la silla y se sentó, sus ojos pequeños y brillantes fijos en Menéndez. El notario se giró.
Sus ojos pasaron por encima de la familia furiosa y se posaron con una mezcla de lástima y terror en la figura silenciosa del rincón. En Laura, todo lo demás, leyó Menéndez, su voz repentinamente clara y fuerte en la sala silenciosa. Cada acción de Vargas Media, el 70% del control de voto, esta finca, las propiedades en el extranjero y la totalidad de mi patrimonio líquido. Se lo dejo a la única persona que vio a un hombre y no a una chequera. A la única que me sostuvo la mano cuando los demás esperaban que la soltara. Se lo dejo todo a mi sobrina, Laura Castillo. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo pareció inclinarse, los bordes de su visión volviéndose borrosos y oscuros. No, eso es un error. Yo no quiero nada. Ella. El grito de Silvia fue agudo como un cuchillo. La sirvienta, rugió Enrique. Esa pequeña manipuladora. Lo aisló. Lo envenenó contra nosotros. Es un fraude. El testamento tiene condiciones, gritó Menéndez por encima del alboroto sosteniendo el documento como un escudo. Condiciones inmutables. Todo el ruido cesó. Los ojos de Enrique se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Condiciones. Sí, dijo el notario recuperando el aliento. Don Arturo sabía que esto sería complicado. Para que la herencia sea permanente, Laura debe cumplir 2 condiciones en un plazo de 12 meses. Camila soltó una risa seca y fea. Ahí está la trampa. El viejo sabía que era una inútil. Condición 1, leyó Menéndez. Vargas Media está al borde de la quiebra gracias a la mala gestión de mi hijo. Enrique palideció. Laura debe asumir la presidencia de la Junta y en un plazo de 12 meses debe demostrar un crecimiento de ganancias netas del 10%. Enrique se echó a reír. Una risa áspera y sin alegría. 10%. Esa idiota ni siquiera sabe cómo leer un balance. La empresa está ahogada en deudas que yo conozco. Es imposible. Y condición 2, dijo el notario, mirando a Laura con genuina compasión. Consciente de su vulnerabilidad y su aislamiento, y para asegurar su protección legal contra aquellos que querrán destruirla. Laura debe contraer matrimonio en un plazo de 6 meses. Esto fue recibido con un silencio atónito. Luego Camila estalló en una carcajada histérica. ¿Casarse? ¿Ella? ¿Con quién? ¿Con el jardinero? Es brillante. Es una sentencia de muerte. Y ahora, dijo Menéndez, la cláusula de incumplimiento. Si Laura falla en cualquiera de las 2 condiciones, la herencia no revierte a usted, don Enrique. La sonrisa de Enrique se borró. ¿Qué? Si ella falla, la totalidad del patrimonio Vargas será liquidada y donada al santuario de San Cristóbal para gatos y perros abandonados. La familia miró al notario como si estuviera loco. ¿Gatos?, susurró Silvia horrorizada. ¿Nuestro dinero para gatos? La trampa era perfecta, diabólica. Enrique no podía permitir que Laura fracasara, o lo perdería todo a manos de un refugio de animales. Pero no podía permitir que tuviera éxito, o lo perdería todo a manos de ella. Estaba atrapado en un purgatorio de su propia creación. Pero, dijo el notario, don Arturo no la dejó indefensa. Sabía que esta tarea era monumental. El testamento nombra a un protector, un coadministrador del patrimonio con plenos poderes de voto y veto en la junta directiva, para actuar como CEO interino y guiar a Laura durante el primer año. Alguien en quien él confiaba implícitamente. ¿Quién?, gruñó Enrique. ¿Otro de sus viejos amigos decrépitos? No, dijo el notario. Su protegido. El hombre que contrató hace un año para intentar salvar la compañía de sus deudas. El director financiero. El señor Javier Solís. La puerta doble de la biblioteca se abrió, como si estuviera esperando la señal. De pie, en el umbral, estaba Javier. Era alto. Su traje oscuro hecho a medida contrastaba con la opulencia rancia de la finca. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás y sus ojos grises eran tranquilos, analíticos y fríos. Era el chico maravilla que Arturo había traído de la nada. Un genio financiero que había chocado con Enrique desde el primer día. Javier había sido amable con Laura. No de una manera condescendiente, sino con un respeto silencioso. Él era quien le daba los buenos días en el pasillo, quien la miraba a los ojos cuando hablaba, quien una vez la había defendido en voz baja cuando Camila se burló de su ropa en una cena. Laura estaba, en secreto, terriblemente enamorada de él. Enrique, Silvia, Camila, dijo Javier, su voz tranquila llenando la sala. Lamento su pérdida. Ignoró sus miradas de odio y caminó directamente hacia Laura. Pasó junto a la gran mesa y se arrodilló frente a su pequeña silla en el rincón. El gesto fue tan deliberado, tan caballeroso, que silenció a la familia. La trató como a una reina frente a aquellos que la trataban como a una sirvienta. Laura, dijo en voz baja,
y su mirada era de una fuerza y compasión que la hicieron temblar. Don Arturo confió en ti, y me confió a mí el deber de proteger su legado. No está sola en esto. Vamos a cumplir su voluntad. La familia Vargas salió de la habitación como una tormenta de furia, gritando sobre abogados e impugnaciones. Laura se quedó sola con Javier. El shock dio paso al pánico. Se cubrió el rostro. No puedo, susurró. Es una broma cruel. Casarme. Dirigir una empresa. Me odian. Quieren destruirme. Javier tomó sus manos y las apartó suavemente de su rostro. Por eso lo hizo. No te dio una carga, Laura. Te dio una armadura y una espada. Y me dio a mí como tu escudo. Te están subestimando. Siempre lo han hecho. Ese será su error. Y nuestra mayor ventaja. Al día siguiente la humillación comenzó. Laura bajó a la sala de juntas de Vargas Media para su primera reunión. Llevaba el único traje decente que poseía, uno que le quedaba ligeramente grande. Javier caminaba a su lado. Cuando entraron, la sala, llena de hombres mayores leales a Enrique, se quedó en silencio. Enrique estaba sentado, desafiante, en la silla de la presidencia a la cabecera de la mesa. En la gran pantalla detrás de él, donde debería estar el logo de la compañía, Camila había proyectado la foto de un gato callejero mojado. Ah, la presidenta, se burló Enrique. ¿Y su cuidador? ¿Vienes a discutir el nuevo presupuesto de arena para gatos? ¿O quizás a servir el café? Es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Los hombres de la junta rieron. Laura se congeló, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Quería huir. Javier no dijo nada. Puso una mano firme en la parte baja de su espalda, impidiéndole retroceder. Caminó tranquilamente hasta la cabecera de la mesa. No miró a Enrique. Miró a los miembros de la junta. Buenos días, caballeros, dijo Javier, su voz peligrosamente suave. Como saben, soy el CEO interino y coadministrador del patrimonio. Lo que quizás no sepan es que don Arturo y yo pasamos los últimos 6 meses realizando una auditoría forense. Conectó su propia memoria USB a la computadora. La imagen del gato desapareció, reemplazada por una hoja de cálculo. Esta hoja, dijo Javier, detalla $14.2 millones en honorarios de consultoría pagados a una compañía fantasma en las Islas Caimán. Una compañía cuya única firma es la de Enrique Vargas. El silencio en la sala fue absoluto. Las sonrisas se borraron. Javier finalmente miró a Enrique. Esa es la silla de la presidenta Castillo. Levántate, o mi próxima llamada será a la Comisión de Bolsa y Valores. Tu elección. El color desapareció del rostro de Enrique. Lenta, muy lentamente, rechinando los dientes. Se levantó Javier, retiró la silla de cuero y miró a Laura. Presidenta, temblando. Laura caminó por la larga mesa y tomó su asiento. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Enrique y Camila libraron una guerra de guerrillas. Sabotaje sutil, documentos perdidos, rumores maliciosos entre los empleados. Pero Javier era un muro. Anticipaba cada movimiento. Trabajaban 20 horas al día encerrados en la oficina de la presidencia. Él era paciente. Le enseñaba los libros, le explicaba la logística, le mostraba las debilidades que Enrique había creado. Y Laura, por primera vez en su vida, empezó a sentir que no era una idiota. Era inteligente. Simplemente nunca le habían dado la oportunidad. Pero el reloj avanzaba. Quedaban 3 meses para la boda. Una noche, después de una batalla brutal para asegurar un nuevo contrato de distribución, Laura se derrumbó en el sofá de su oficina. Eran las 2 de la madrugada. No podemos más, Javier, susurró, las lágrimas de agotamiento y desesperación brotando. Estamos creciendo, pero lentamente. Es demasiado. Y no importa, ¿verdad? El tiempo, la otra cláusula, se me acaba el tiempo. Voy a perderlo todo. Es imposible. ¿Quién se casaría conmigo? ¿Por qué? Javier la observó durante un largo momento. Su mirada gris tormentosa e indescifrable. Tu abuelo era un hombre brillante, dijo en voz baja. Las 2 cláusulas no son 2 problemas, Laura. Son una sola solución. No te entiendo. Él se levantó y se arrodilló frente a ella, igual que hizo en la biblioteca. Tomó sus manos. La compañía necesita un liderazgo unificado, y tú necesitas protección legal. Enrique está tratando de que te cases con uno de sus sobrinos lejanos, alguien que pueda controlar. Están conspirando contra ti ahora mismo. Entonces, ¿qué hago?, preguntó ella, su voz rompiéndose. Cumples la cláusula, dijo él, con alguien que no puedan controlar, alguien que ya esté dentro, alguien que don Arturo aprobó. El corazón de Laura se detuvo. Javier, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo él, su mirada intensa, que esto es una locura y es puramente pragmático. Es un contrato de negocios, una fusión. Cásate conmigo, Laura. Ella se quedó sin aliento. ¿Casarme contigo como un negocio?
Como una alianza, dijo él, para salvar la compañía, para protegerte. Seremos un frente unificado que Enrique no podrá romper. Cumplirás el testamento y juntos salvaremos este legado. Laura lo miró, su mente dando vueltas. Tenía sentido. Era la única solución. Pero una parte de ella, la parte que estaba enamorada de él, se sintió aplastada. Un contrato. Sí, dijo él. Pero entonces su expresión se suavizó. Levantó una mano y rozó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no sabía que había caído. Al principio sería un contrato. Pero Laura, he pasado los últimos meses viéndote florecer, viéndote luchar. Eres la persona más fuerte y amable que he conocido. Me he encontrado, protegiendo no solo el legado de tu abuelo, sino a ti. Se inclinó lentamente. Quizás, susurró contra sus labios, no tiene que ser solo un contrato. La besó. No fue un beso de negocios. Fue profundo, desesperado y lleno de un alivio que la hizo derretirse. Era el primer beso real de su vida. Era el beso de su salvador. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero no de miedo. Sí, susurró ella. Sí, Javier. Me casaré contigo. Él le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que la desarmó por completo. La abrazó con fuerza. Lo lograremos, Laura, te lo prometo. Ahora todo estará bien. Laura cerró los ojos, sintiéndose por primera vez en toda su vida completamente a salvo. Sobre su hombro, los ojos de Javier Solís se abrieron. Miraron el retrato de don Arturo en la pared de la oficina. Su sonrisa se había desvanecido. Su expresión era fría, calculadora y absolutamente triunfante. La primera fase de su plan había sido un éxito rotundo. El aire en la biblioteca de la finca Vargas olía a tres cosas: a cuero viejo, a cera de limón rancia y a una impaciencia tan densa que era casi sofocante. Afuera, una lluvia fría y persistente de otoño azotaba los ventanales góticos. Un tamborileo constante que servía como el único réquiem real por don Arturo Vargas. Dentro, el silencio era una bestia contenida, rota solo por el carraspeo nervioso del notario Menéndez y el impaciente tap-tap-tap de la alianza de oro de Enrique Vargas contra la caoba pulida de la mesa. Laura estaba sentada en un rincón, en una silla de respaldo recto que parecía diseñada para el castigo. A sus 23 años se sentía como un gorrión pálido que había volado por error a un nido de águilas. Su vestido negro era de algodón sencillo. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos destacaban, blancos como el mármol. Ella era la única que había llorado de verdad. No por el don Arturo, el magnate de los medios de comunicación cuyo retrato al óleo severo y juzgador colgaba sobre la chimenea, sino por Tío, el anciano frágil y gruñón al que había cuidado durante los últimos 5 años de su vida. Tras la muerte de su padre, el hermano deshonrado, Laura había sido acogida en la finca, no como familia, sino como un acto de caridad gravoso. Ella había pagado su estancia convirtiéndose en la sombra de Arturo, su enfermera, su lectora, la depositaria de sus delirios febriles y sus recuerdos confusos. En la mesa principal, la verdadera familia estaba reunida. Enrique Vargas, el único hijo, un hombre cuyo rostro enrojecido y cuerpo corpulento hablaban de una vida de excesos. Dirigía Vargas Media, o más bien la presidía mientras la endeudaba. A su lado su esposa Silvia, una mujer esculpida en hielo y cirugía, cuya única emoción visible era un perpetuo desdén. Sus joyas tintineaban suavemente cada vez que suspiraba con aburrimiento. Y luego estaba Camila, la hija de ambos, una versión de 20 años pulida y cruel de su madre. Sus pulgares se movían a la velocidad del rayo sobre la pantalla de su teléfono, sin duda quejándose en algún chat grupal del tedio de esperar su herencia. Menéndez, espetó Enrique, rompiendo el silencio. Terminemos con esto. Tengo una empresa que dirigir. El luto no paga las facturas. El notario, un hombre pequeño que parecía una comadreja asustada, asintió rápidamente. Rompió el sello de cera del grueso sobre. Estamos reunidos para la lectura del último testamento y voluntad de don Arturo Vargas, carraspeó. Primero los legados menores. A mi nuera Silvia. Silvia levantó la barbilla, un brillo de anticipación en sus ojos fríos. Le dejo mi colección completa de botellas de perfume francés, todas ellas vacías, como un recordatorio de que la apariencia sin sustancia no es más que un frasco bonito lleno de aire. La sonrisa de Silvia se congeló y luego se resquebrajó. Basura, sisió. A mi nieta Camila, continuó el notario, su voz temblando. Le dejo un fondo fiduciario de $1 millón que recibirá. Camila sonrió, triunfante. El día que pueda demostrar que ha mantenido un trabajo remunerado fuera de la empresa familiar durante 3 años consecutivos. La sonrisa de Camila se evaporó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco.
3 años. Es un chiste. El viejo senil me está castigando. Silencio, ladró Enrique, aunque una vena palpitaba en su sien. No importa. Siga, Menéndez. El patrimonio principal. La empresa. A mí. El notario tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Sí, el patrimonio principal. A mi único hijo, Enrique. Enrique se reclinó inflando el pecho, la victoria finalmente en su rostro. Te dejo mi primera caja de herramientas, la que traje de mi pueblo. Está oxidada y abollada. Te la dejo con la esperanza de que por primera vez en tu vida aprendas a construir algo en lugar de simplemente destrozar lo que otros han construido para ti. También te dejo $50 para que pagues una buena comida. Sé que te gusta comer. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que Laura pudo oír el latido de su propio corazón en sus oídos, como un tambor de pánico. El rostro de Enrique pasó del rojo al púrpura. Se puso de pie tan violentamente que su pesada silla de roble se estrelló contra el suelo. «¡Está demente!», rugió, golpeando la mesa con un puño que hizo saltar las copas de agua. «Senil, loca, impugnaré esto. Lo destruiré. No puede», chilló el notario, retrocediendo físicamente. «Porque el testamento no ha terminado. Hay una cláusula final». La rabia de Enrique se congeló. Quedó jadeando, su rostro lívido. Lentamente volvió a levantar la silla y se sentó, sus ojos pequeños y brillantes fijos en Menéndez. El notario se giró. Sus ojos pasaron por encima de la familia furiosa y se posaron con una mezcla de lástima y terror en la figura silenciosa del rincón. «En Laura, todo lo demás», leyó Menéndez, su voz repentinamente clara y fuerte en la sala silenciosa. «Cada acción de Vargas Media, el 70% del control de voto, esta finca, las propiedades en el extranjero y la totalidad de mi patrimonio líquido. Se lo dejo a la única persona que vio a un hombre y no a una chequera. A la única que me sostuvo la mano cuando los demás esperaban que la soltara. Se lo dejo todo a mi sobrina, Laura Castillo». Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo pareció inclinarse, los bordes de su visión volviéndose borrosos y oscuros. «¿Yo? No, no, eso es un error. Yo no quiero nada. Ella». O el grito de Silvia fue agudo como un cuchillo. «La sirvienta», rugió Enrique. «Esa pequeña manipuladora. Lo aisló, lo envenenó contra nosotros. Es un fraude. El testamento tiene condiciones», gritó Menéndez por encima del alboroto, sosteniendo el documento como un escudo. «Condiciones inmutables». Todo el ruido cesó. Los ojos de Enrique se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Condiciones, sí», dijo el notario recuperando el aliento. Don Arturo sabía que esto sería complicado. Para que la herencia sea permanente, Laura debe cumplir 2 condiciones en un plazo de 12 meses. Camila soltó una risa seca y fea. «Ahí está la trampa». El viejo sabía que era una inútil. «Condición 1», leyó Menéndez. «Vargas Media está al borde de la quiebra gracias a la mala gestión de mi hijo». Enrique palideció. «Laura debe asumir la presidencia de la Junta y en un plazo de 12 meses debe demostrar un crecimiento de ganancias netas del 10%. Enrique se echó a reír, una risa áspera y sin alegría. 10%. Esa idiota ni siquiera sabe cómo leer un balance. La empresa está ahogada en deudas que yo conozco. Es imposible. Y condición 2, dijo el notario mirando a Laura con genuina compasión. Consciente de su vulnerabilidad y su aislamiento, y para asegurar su protección legal contra aquellos que querrán destruirla, Laura debe contraer matrimonio en un plazo de 6 meses. Esto fue recibido con un silencio atónito. Luego, Camila estalló en una carcajada histérica. «¿Casarse? ¿Ella? ¿Con quién? ¿Con el jardinero? Es brillante. Es una sentencia de muerte». «Y ahora», dijo Menéndez, «la cláusula de incumplimiento. Si Laura falla en cualquiera de las 2 condiciones, la herencia no revierte a usted, don Enrique». La sonrisa de Enrique se borró. «¿Qué?». «Si ella falla, la totalidad del patrimonio Vargas será liquidada y donada al santuario de San Cristóbal para gatos y perros abandonados». La familia miró al notario como si estuviera loco. «¿Gatos?», susurró Silvia horrorizada. «¿Nuestro dinero?». «Para gatos». La trampa era perfecta. Diabólica. Enrique no podía permitir que Laura fracasara, o lo perdería todo a manos de un refugio de animales. Pero no podía permitir que tuviera éxito, o lo perdería todo a manos de ella. Estaba atrapado en un purgatorio de su propia creación. «Pero», dijo el notario, don Arturo no la dejó indefensa. Sabía que esta tarea era monumental. El testamento nombra a un protector, un coadministrador del patrimonio con plenos poderes de voto y veto en la junta directiva para actuar como CEO interino
y guiar a Laura durante el primer año. Alguien en quien él confiaba implícitamente. ¿Quién?, gruñó Enrique. ¿Otro de sus viejos amigos decrépitos? No, dijo el notario. Su protegido. El hombre que contrató hace un año para intentar salvar la compañía de sus deudas. El director financiero. El señor Javier Solís. La puerta doble de la biblioteca se abrió como si estuviera esperando la señal. De pie, en el umbral, estaba Javier. Era alto, su traje oscuro hecho a medida contrastaba con la opulencia rancia de la finca. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás y sus ojos grises eran tranquilos, analíticos y fríos. Era el chico maravilla que Arturo había traído de la nada. Un genio financiero que había chocado con Enrique desde el primer día. Javier había sido amable con Laura. No de una manera condescendiente, sino con un respeto silencioso. Él era quien le daba los buenos días en el pasillo, quien la miraba a los ojos cuando hablaba, quien una vez la había defendido en voz baja cuando Camila se burló de su ropa en una cena. Laura estaba en secreto terriblemente enamorada de él. Enrique. Silvia. Camila, dijo Javier, su voz tranquila llenando la sala. Lamento su pérdida. Ignoró sus miradas de odio y caminó directamente hacia Laura. Pasó junto a la gran mesa y se arrodilló frente a su pequeña silla en el rincón. El gesto fue tan deliberado, tan caballeroso, que silenció a la familia. La trató como a una reina frente a aquellos que la trataban como a una sirvienta. Laura, dijo en voz baja, y su mirada era de una fuerza y compasión que la hicieron temblar. Don Arturo confió en ti, y me confió a mí el deber de proteger su legado. No estás sola en esto. Vamos a cumplir su voluntad. La familia Vargas salió de la habitación como una tormenta de furia, gritando sobre abogados e impugnaciones. Laura se quedó sola con Javier. El shock dio paso al pánico. Se cubrió el rostro. No puedo, susurró. Es una broma cruel. Casarme. Dirigir una empresa. Me odian. Quieren destruirme. Javier tomó sus manos y las apartó suavemente de su rostro. Por eso lo hizo. No te dio una carga, Laura. Te dio una armadura y una espada. Y me dio a mí como tu escudo. Te están subestimando. Siempre lo han hecho. Ese será su error. Y nuestra mayor ventaja. Al día siguiente la humillación comenzó. Laura bajó a la sala de juntas de Vargas Media para su primera reunión. Llevaba el único traje decente que poseía, uno que le quedaba ligeramente grande. Javier caminaba a su lado. Cuando entraron, la sala, llena de hombres mayores leales a Enrique, se quedó en silencio. Enrique estaba sentado, desafiante, en la silla de la presidencia a la cabecera de la mesa. En la gran pantalla detrás de él, donde debería estar el logo de la compañía, Camila había proyectado la foto de un gato callejero mojado. Ah, la presidenta, se burló Enrique. ¿Y su cuidador? ¿Vienes a discutir el nuevo presupuesto de arena para gatos? ¿O quizás a servir el café? Es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Los hombres de la junta rieron. Laura se congeló, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Quería huir, Javier no dijo nada. Puso una mano firme en la parte baja de su espalda, impidiéndole retroceder. Caminó tranquilamente hasta la cabecera de la mesa. No miró a Enrique, miró a los miembros de la junta. Buenos días, caballeros, dijo Javier, su voz peligrosamente suave. Como saben, soy el CEO interino y coadministrador del patrimonio. Lo que quizás no sepan es que don Arturo y yo pasamos los últimos 6 meses realizando una auditoría forense. Conectó su propia memoria USB a la computadora. La imagen del gato desapareció, reemplazada por una hoja de cálculo. Esta hoja, dijo Javier, detalla $14.2 millones en honorarios de consultoría pagados a una compañía fantasma en las Islas Caimán. Una compañía cuya única firma es la de Enrique Vargas. El silencio en la sala fue absoluto. Las sonrisas se borraron. Javier finalmente miró a Enrique. Esa es la silla de la presidenta Castillo. Levántate, o mi próxima llamada será a la Comisión de Bolsa y Valores. Tu elección. El color desapareció del rostro de Enrique. Lenta, muy lentamente, rechinando los dientes. Se levantó. Javier retiró la silla de cuero y miró a Laura. Presidenta temblando, Laura caminó por la larga mesa y tomó su asiento. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Enrique y Camila libraron una guerra de guerrillas. Sabotaje sutil, documentos perdidos, rumores maliciosos entre los empleados. Pero Javier era un muro. Anticipaba cada movimiento. Trabajaban 20 horas al día, encerrados en la oficina de la presidencia. Él era paciente. Le enseñaba los libros, le explicaba la logística, le mostraba las debilidades que Enrique había creado. Y Laura, por primera vez en su vida, empezó a sentir que no era una idiota. Era inteligente. Simplemente nunca le habían dado la oportunidad. Pero el reloj avanzaba. Quedaban 3 meses para la boda. Una noche, después de una batalla brutal para asegurar un nuevo contrato de distribución,
Laura se derrumbó en el sofá de su oficina. Eran las 2 de la madrugada. No podemos más, Javier, susurró, las lágrimas de agotamiento y desesperación brotando. Estamos creciendo pero lentamente. Es demasiado. Y no importa, ¿verdad? El tiempo, la otra cláusula, se me acaba el tiempo. Voy a perderlo todo. Es imposible. ¿Quién se casaría conmigo? ¿Por qué? Javier la observó durante un largo momento, su mirada gris tormentosa e indescifrable. Tu abuelo era un hombre brillante, dijo en voz baja. Las 2 cláusulas no son 2 problemas, Laura. Son una sola solución. No te entiendo. Él se levantó y se arrodilló frente a ella, igual que hizo en la biblioteca. Tomó sus manos. La compañía necesita un liderazgo unificado, y tú necesitas protección legal. Enrique está tratando de que te cases con uno de sus sobrinos lejanos, alguien que pueda controlar. Están conspirando contra ti ahora mismo. ¿Entonces qué hago?, preguntó ella, su voz rompiéndose. Cumples la cláusula, dijo él, con alguien que no puedan controlar. Alguien que ya esté dentro. Alguien que don Arturo aprobó. El corazón de Laura se detuvo. Javier, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo él, su mirada intensa, que esto es una locura y es puramente pragmático. Es un contrato de negocios, una fusión. Cásate conmigo, Laura. Ella se quedó sin aliento. ¿Casarme? ¿Contigo? Como un negocio, como una alianza, dijo él, para salvar la compañía, para protegerte. Seremos un frente unificado que Enrique no podrá romper. Cumplirás el testamento y juntos salvaremos este legado. Laura lo miró, su mente dando vueltas. Tenía sentido. Era la única solución. Pero una parte de ella, la parte que estaba enamorada de él, se sintió aplastada. Un contrato. Sí, dijo él. Pero entonces su expresión se suavizó. Levantó una mano y rozó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no sabía que había caído. Al principio sería un contrato. Pero Laura, he pasado los últimos meses viéndote florecer, viéndote luchar. Eres la persona más fuerte y amable que he conocido. Me he encontrado protegiendo no solo el legado de tu abuelo, sino a ti. Se inclinó lentamente. Quizás, susurró contra sus labios. No tiene que ser solo un contrato. La besó. No fue un beso de negocios. Fue profundo, desesperado y lleno de un alivio que la hizo derretirse. Era el primer beso real de su vida. Era el beso de su salvador. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero no de miedo. Sí, susurró ella. Sí, Javier. Me casaré contigo. Él le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que la desarmó por completo. La abrazó con fuerza. Lo lograremos, Laura, te lo prometo. Ahora todo estará bien. Laura cerró los ojos, sintiéndose por primera vez en toda su vida completamente a salvo. Sobre su hombro, los ojos de Javier Solís se abrieron. Miraron el retrato de don Arturo en la pared de la oficina. Su sonrisa se había desvanecido. Su expresión era fría, calculadora y absolutamente triunfante. La primera fase de su plan había sido un éxito rotundo. El aire en la biblioteca de la finca Vargas olía a 3 cosas: a cuero viejo, a cera de limón rancia y a una impaciencia tan densa que era casi sofocante. Afuera, una lluvia fría y persistente de otoño azotaba los ventanales góticos, un tamborileo constante que servía como el único réquiem real por don Arturo Vargas. Dentro, el silencio era una bestia contenida, rota solo por el carraspeo nervioso del notario Menéndez y el impaciente tap-tap-tap de la alianza de oro de Enrique Vargas contra la caoba pulida de la mesa. Laura estaba sentada en un rincón, en una silla de respaldo recto que parecía diseñada para el castigo. A sus 23 años se sentía como un gorrión pálido que había volado por error a un nido de águilas. Su vestido negro era de algodón sencillo. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos destacaban blancos como el mármol. Ella era la única que había llorado de verdad. No por el don Arturo, el magnate de los medios de comunicación cuyo retrato al óleo, severo y juzgador, colgaba sobre la chimenea, sino por Tío, el anciano frágil y gruñón al que había cuidado durante los últimos 5 años de su vida. Tras la muerte de su padre, el hermano deshonrado, Laura había sido acogida en la finca, no como familia, sino como un acto de caridad gravoso. Ella había pagado su estancia convirtiéndose en la sombra de Arturo, su enfermera, su lectora, la depositaria de sus delirios febriles y sus recuerdos confusos. En la mesa principal, la verdadera familia estaba reunida. Enrique Vargas, el único hijo, un hombre cuyo rostro enrojecido y cuerpo corpulento hablaban de una vida de excesos. Dirigía Vargas Media, o más bien la presidía mientras la endeudaba. A su lado su esposa Silvia, una mujer esculpida en hielo y cirugía, cuya única emoción visible era un perpetuo desdén.
Sus joyas tintineaban suavemente cada vez que suspiraba con aburrimiento. Y luego estaba Camila, la hija de ambos. Una versión de 20 años, pulida y cruel de su madre. Sus pulgares se movían a la velocidad del rayo sobre la pantalla de su teléfono, sin duda quejándose en algún chat grupal del tedio de esperar su herencia. Menéndez, espetó Enrique, rompiendo el silencio. Terminemos con esto. Tengo una empresa que dirigir. El luto no paga las facturas. El notario, un hombre pequeño que parecía una comadreja asustada, asintió rápidamente. Rompió el sello de cera del grueso sobre. Estamos reunidos para la lectura del último testamento y voluntad de don Arturo Vargas, carraspeó. Primero, los legados menores. A mi nuera Silvia. Silvia levantó la barbilla, un brillo de anticipación en sus ojos fríos. Le dejo mi colección completa de botellas de perfume francés, todas ellas vacías, como un recordatorio de que la apariencia sin sustancia no es más que un frasco bonito lleno de aire. La sonrisa de Silvia se congeló y luego se resquebrajó. Basura, sisió. A mi nieta Camila, continuó el notario, su voz temblando. Le dejo un fondo fiduciario de $1.000.000 que recibirá. Camila sonrió, triunfante. El día que pueda demostrar que ha mantenido un trabajo remunerado fuera de la empresa familiar durante 3 años consecutivos. La sonrisa de Camila se evaporó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. 3 años. Es un chiste. El viejo senil me está castigando. Silencio, ladró Enrique, aunque una vena palpitaba en su sien. No importa. Siga, Menéndez. El patrimonio principal. La empresa. A mí. El notario tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Sí, el patrimonio principal. A mi único hijo, Enrique. Enrique se reclinó inflando el pecho, la victoria finalmente en su rostro. Te dejo mi primera caja de herramientas, la que traje de mi pueblo. Está oxidada y abollada. Te la dejo con la esperanza de que por primera vez en tu vida aprendas a construir algo en lugar de simplemente destrozar lo que otros han construido para ti. También te dejo $50 para que pagues una buena comida. Sé que te gusta comer. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que Laura pudo oír el latido de su propio corazón en sus oídos como un tambor de pánico. El rostro de Enrique pasó del rojo al púrpura. Se puso de pie tan violentamente que su pesada silla de roble se estrelló contra el suelo. «¡Está demente!», rugió, golpeando la mesa con un puño que hizo saltar las copas de agua. «Senil, loca, impugnaré esto. Lo destruiré». «No puede», chilló el notario, retrocediendo físicamente. «Porque el testamento no ha terminado. Hay una cláusula final». La rabia de Enrique se congeló. Quedó jadeando, su rostro lívido. Lentamente volvió a levantar la silla y se sentó, sus ojos pequeños y brillantes fijos en Menéndez. El notario se giró. Sus ojos pasaron por encima de la familia furiosa y se posaron con una mezcla de lástima y terror en la figura silenciosa del rincón. «En Laura. Todo lo demás», leyó Menéndez, su voz repentinamente clara y fuerte en la sala silenciosa. «Cada acción de Vargas Media, el 70% del control de voto. Esta finca, las propiedades en el extranjero y la totalidad de mi patrimonio líquido. Se lo dejo a la única persona que vio a un hombre y no a una chequera. A la única que me sostuvo la mano cuando los demás esperaban que la soltara. Se lo dejo todo. A mi sobrina Laura Castillo». Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo pareció inclinarse, los bordes de su visión volviéndose borrosos y oscuros. «¿Yo? No. Eso es un error. Yo no quiero nada. Ella». El grito de Silvia fue agudo como un cuchillo. «La sirvienta», rugió Enrique. «Esa pequeña manipuladora. Lo aisló. Lo envenenó contra nosotros. Es un fraude. El testamento tiene condiciones», gritó Menéndez por encima del alboroto, sosteniendo el documento como un escudo. «Condiciones inmutables». Todo el ruido cesó. Los ojos de Enrique se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «¿Condiciones?» «Sí», dijo el notario recuperando el aliento. Don Arturo sabía que esto sería muy complicado. Para que la herencia sea permanente, Laura debe cumplir 2 condiciones en un plazo de 12 meses. Camila soltó una risa seca y fea. «Ahí está, la trampa». El viejo sabía que era una inútil. «Condición 1», leyó Menéndez. «Vargas Media está al borde de la quiebra gracias a la mala gestión de mi hijo. Laura debe asumir la presidencia de la Junta y en un plazo de 12 meses debe demostrar un crecimiento de ganancias netas del 10%. Enrique se echó a reír. Una risa áspera y sin alegría. 10%. Esa idiota ni siquiera sabe cómo leer un balance. La empresa está ahogada en deudas que yo conozco. Es imposible.
Y condición 2, dijo el notario mirando a Laura con genuina compasión, consciente de su vulnerabilidad y su aislamiento, y para asegurar su protección legal contra aquellos que querrán destruirla. Laura debe contraer matrimonio en un plazo de 6 meses. Esto fue recibido con un silencio atónito. Luego Camila estalló en una carcajada histérica. ¿Casarse? ¿Ella? ¿Con quién? ¿Con el jardinero? Es brillante. Es una sentencia de muerte. Y ahora, dijo Menéndez, la cláusula de incumplimiento. Si Laura falla en cualquiera de las dos condiciones, la herencia no revierte a usted, don Enrique. La sonrisa de Enrique se borró. ¿Qué? Si ella falla, la totalidad del patrimonio Vargas será liquidada y donada al santuario de San Cristóbal para gatos y perros abandonados. La familia miró al notario como si estuviera loco. ¿Gatos?, susurró Silvia horrorizada. ¿Nuestro dinero? Para gatos. La trampa era perfecta. Diabólica. Enrique no podía permitir que Laura fracasara o lo perdería todo a manos de un refugio de animales. Pero no podía permitir que tuviera éxito o lo perdería todo a manos de ella. Estaba atrapado en un purgatorio de su propia creación. Pero, dijo el notario, don Arturo no la dejó indefensa. Sabía que esta tarea era monumental. El testamento nombra a un protector, un coadministrador del patrimonio con plenos poderes de voto y veto en la junta directiva, para actuar como CEO interino y guiar a Laura durante el primer año. Alguien en quien él confiaba implícitamente. ¿Quién?, gruñó Enrique. ¿Otro de sus viejos amigos decrépitos? No, dijo el notario. Su protegido. El hombre que contrató hace un año para intentar salvar la compañía de sus deudas. El director financiero, el señor Javier Solís. La puerta doble de la biblioteca se abrió, como si estuviera esperando la señal. De pie, en el umbral, estaba Javier. Era alto. Su traje oscuro, hecho a medida, contrastaba con la opulencia rancia de la finca. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás y sus ojos grises eran tranquilos, analíticos y fríos. Era el chico maravilla que Arturo había traído de la nada, un genio financiero que había chocado con Enrique desde el primer día. Javier había sido amable con Laura, no de una manera condescendiente, sino con un respeto silencioso. Él era quien le daba los buenos días en el pasillo, quien la miraba a los ojos cuando hablaba, quien una vez la había defendido en voz baja cuando Camila se burló de su ropa en una cena. Laura estaba en secreto terriblemente enamorada de él. Enrique, Silvia, Camila, dijo Javier, su voz tranquila llenando la sala. Lamento su pérdida. Ignoró sus miradas de odio y caminó directamente hacia Laura. Pasó junto a la gran mesa y se arrodilló frente a su pequeña silla en el rincón. El gesto fue tan deliberado, tan caballeroso, que silenció a la familia. La trató como a una reina frente a aquellos que la trataban como a una sirvienta. Laura, dijo en voz baja, y su mirada era de una fuerza y compasión que la hicieron temblar. Don Arturo confió en ti, y me confió a mí el deber de proteger su legado. No estás sola en esto. Vamos a cumplir su voluntad. La familia Vargas salió de la habitación como una tormenta de furia, gritando sobre abogados e impugnaciones. Laura se quedó sola con Javier. El shock dio paso al pánico. Se cubrió el rostro. No puedo, susurró. Es una broma cruel. Casarme. Dirigir una empresa. Me odian. Quieren destruirme. Javier tomó sus manos y las apartó suavemente de su rostro. Por eso lo hizo. No te dio una carga, Laura. Te dio una armadura y una espada. Y me dio a mí como tu escudo. Te están subestimando. Siempre lo han hecho. Ese será su error. Y nuestra mayor ventaja. Al día siguiente la humillación comenzó. Laura bajó a la sala de juntas de Vargas Media para su primera reunión. Llevaba el único traje decente que poseía, uno que le quedaba ligeramente grande. Javier caminaba a su lado. Cuando entraron, la sala, llena de hombres mayores leales a Enrique, se quedó en silencio. Enrique estaba sentado desafiante en la silla de la presidencia a la cabecera de la mesa. En la gran pantalla detrás de él, donde debería estar el logo de la compañía, Camila había proyectado la foto de un gato callejero mojado. Ah, la presidenta, se burló Enrique. ¿Y su cuidador? ¿Vienes a discutir el nuevo presupuesto de arena para gatos? ¿O quizás a servir el café? Es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Los hombres de la junta rieron. Laura se congeló, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Quería huir. Javier no dijo nada. Puso una mano firme en la parte baja de su espalda, impidiéndole retroceder. Caminó tranquilamente hasta la cabecera de la mesa. No miró a Enrique, miró a los miembros de la junta. «Buenos días, caballeros», dijo Javier, su voz peligrosamente suave. «Como saben, soy el CEO interino y coadministrador del patrimonio. Lo que quizás no sepan es que don Arturo y yo pasamos los últimos 6 meses realizando una auditoría forense. Conectó su propia memoria USB a la computadora.
La imagen del gato desapareció, reemplazada por una hoja de cálculo. Esta hoja, dijo Javier, detalla $14.2 millones en honorarios de consultoría pagados a una compañía fantasma en las Islas Caimán. Una compañía cuya única firma es la de Enrique Vargas. El silencio en la sala fue absoluto. Las sonrisas se borraron. Javier finalmente miró a Enrique. Esa es la silla de la presidenta Castillo. Levántate, o mi próxima llamada será a la Comisión de Bolsa y Valores. Tu elección. El color desapareció del rostro de Enrique. Lenta, muy lentamente, rechinando los dientes. Se levantó Javier, retiró la silla de cuero y miró a Laura. Presidenta. Temblando, Laura caminó por la larga mesa y tomó su asiento. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Enrique y Camila libraron una guerra de guerrillas. Sabotaje sutil, documentos perdidos, rumores maliciosos entre los empleados. Pero Javier era un muro. Anticipaba cada movimiento. Trabajaban 20 horas al día. Encerrados en la oficina de la presidencia, él era paciente. Le enseñaba los libros, le explicaba la logística, le mostraba las debilidades que Enrique había creado. Y Laura, por primera vez en su vida, empezó a sentir que no era una idiota. Era inteligente. Simplemente nunca le habían dado la oportunidad, pero el reloj avanzaba. Quedaban 3 meses para la boda. Una noche, después de una batalla brutal para asegurar un nuevo contrato de distribución, Laura se derrumbó en el sofá de su oficina. Eran las 2 de la madrugada. No podemos más, Javier, susurró, las lágrimas de agotamiento y desesperación brotando. Estamos creciendo, pero lentamente. Es demasiado. Y no importa, ¿verdad? El tiempo. La otra cláusula, se me acaba el tiempo. Voy a perderlo todo. Es imposible. ¿Quién se casaría conmigo? ¿Por qué? Javier la observó durante un largo momento, su mirada gris tormentosa e indescifrable. Tu abuelo era un hombre brillante, dijo en voz baja. Las 2 cláusulas no son 2 problemas, Laura. Son una sola solución. No te entiendo. Él se levantó y se arrodilló frente a ella, igual que hizo en la biblioteca. Tomó sus manos. La compañía necesita un liderazgo unificado, y tú necesitas protección legal. Enrique está tratando de que te cases con uno de sus sobrinos lejanos, alguien que pueda controlar. Están conspirando contra ti ahora mismo. ¿Entonces qué hago? Preguntó ella, su voz rompiéndose. Cumples la cláusula, dijo él, con alguien que no puedan controlar. Alguien que ya esté dentro. Alguien que don Arturo aprobó. El corazón de Laura se detuvo. Javier, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo él, su mirada intensa, que esto es una locura y es puramente pragmático. Es un contrato de negocios. Una fusión. Cásate conmigo, Laura. Ella se quedó sin aliento. ¿Casarme? ¿Contigo? ¿Como un negocio? Como una alianza, dijo él. Para salvar la compañía. Para protegerte. Seremos un frente unificado que Enrique no podrá romper. Cumplirás el testamento. Y juntos salvaremos este legado. Laura lo miró, su mente dando vueltas. Tenía sentido. Era la única solución. Pero una parte de ella, la parte que estaba enamorada de él, se sintió aplastada. Un contrato. Sí, dijo él. Pero entonces su expresión se suavizó. Levantó una mano y rozó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no sabía que había caído. Al principio sería un contrato. Pero Laura, he pasado los últimos meses viéndote florecer, viéndote luchar. Eres la persona más fuerte y amable que he conocido. Me he encontrado, protegiendo no solo el legado de tu abuelo, sino a ti. Se inclinó lentamente. Quizás, susurró contra sus labios. No tiene que ser solo un contrato. La besó. No fue un beso de negocios. Fue profundo, desesperado y lleno de un alivio que la hizo derretirse. Era el primer beso real de su vida. Era el beso de su salvador. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero no de miedo. Sí, susurró ella. Sí, Javier. Me casaré contigo. Él le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que la desarmó por completo. La abrazó con fuerza. Lo lograremos, Laura, te lo prometo. Ahora todo estará bien. Laura cerró los ojos, sintiéndose por primera vez en toda su vida completamente a salvo. Sobre su hombro, los ojos de Javier Solís se abrieron. Miraron el retrato de don Arturo en la pared de la oficina. Su sonrisa se había desvanecido. Su expresión era fría, calculadora y absolutamente triunfante. La primera fase de su plan había sido un éxito rotundo.